preciosa. ¿La han escuchado anteriormente? Yo no la había escuchado. Bella, bella. ¿Verdad? Yo sí la había escuchado y la tenía guardada para ponerla un día. Dije, se me perdió y hasta hoy la vuelvo a escuchar. Qué bueno, preciosa. Yo me quedé, la verdad, Sí, es muy linda. Muy, muy linda. La verdad que dice, físicamente te conozco por las alas de la mariposa. Y qué lindo donde dice, eres el autor del universo, te espero para el autógrafo en la foto, algo así. Estaba, la verdad, bella, bella las letras y pues gracias a Dios, yo digo gracias a Dios por la música, porque la variedad en el tiempo que llevamos aquí, pocas canciones hemos repetido, ¿no? Y porque muchas van con el tema, pero qué bendición pues escuchar la música, ¿no? Todo lo que Dios creó para nuestro deleite. Así es que bueno, empezamos entonces. Me alegro que le haya gustado, así que consérvenla. Se la voy a mandar después a Princesa porque está preciosa. Pues buenas noches a los que están o las que están en Facebook. Buenas noches nuevamente a mis queridas hermanas y princesas aquí en este taller nuestro de la Peña de Oreb. Pues hoy me tocó a mí, así que Espíritu de Dios, que todo lo que salga de mis labios, Señor, que sea lo que tú quieres que yo diga de una manera correcta y efectiva, que entre en los pensamientos, en el corazón, el espíritu de mis hermanas aquí presentes. Así que empecé pues con un tema un poquito relacionado a esto. El tema es qué son los decretos de Dios. Y aunque originalmente el tema, pero me pareció un poquito corto, tal vez más adelante lo puedo dar como enseñanza. El otro era qué es el acta de los decretos de la que habla el apóstol Pablo en Colosenses 2, 14, 15. Pero en mi búsqueda pues encontré esto acerca de los decretos de Dios y digo, yo debo aprender más sobre eso, así que vamos a compartirlo. Investigué un poquito, encontré el tema un poquito como pesadito, ¿no? Pero aquí vamos, cualquier cosa que quieran contribuir a esto al final, por favor, porque esto es lo que nos ayuda a nosotros a entender más lo que el Espíritu de Dios nos ha puesto para que aprendamos esta noche. Pues aquí empezamos. A ver, voy a empezar con un versículo bíblico. Dos versículos bíblicos. Dicen Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y en Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero antes de entrar en el tema, pues me gustaría darle la definición de la palabra decreto. Un decreto es una decisión o resolución que toma una persona u organismo como la autoridad que tenga para establecerlo. Un decreto se establece como una orden en términos de autoridad para ser declarada legal. Es un edicto, estatuto, juicio, mandamiento, mandato, orden, ordenanza, precepto. Decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o juez sobre la materia o negocio en que tengan competencia. Así que más o menos eso para que tengan una idea de lo que es un decreto. En resumen, como dice el autor de este estudio, dice en resumen, un decreto se debe cumplir sí o sí. Ahí no hay un sí o no, es sí o sí. Eso es final. Ya eso está establecido y hecho. El decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto al orden macro de las cosas futuras. El decreto de Dios, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Angelita, por favor, Angelita. Gracias. El decreto de Dios es un solo acto de su mente infinita acerca del futuro. Para nosotros es difícil entender esto porque nuestras mentes solo pueden pensar en ciclos sucesivos a medida que surgen los pensamientos y ocasiones. Pero Dios ejecutó un decreto
una vez en la eternidad. El conocimiento divino no procede gradualmente o por etapas. En Hechos 15:18 dice, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Las escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes y usando varios términos, pero refiriéndose a lo mismo, ¿no? Les voy a compartir unos cuantos aquí. Tenemos 6 para compartir. Son cortos. En el Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto. Le voy a dar las palabras clave de esos versículos, no se lo voy a leer completo. O sea, Salmo 2:7, yo publicaré el decreto. En Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno, que hay un plan, el propósito eterno. En Hechos 2:23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En Efesios 1:9, que este es el último, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Los decretos de Dios son llamados sus consejos para significar que son perfectamente sabios. Son llamados su voluntad para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo en el proceder divino. La sabiduría está siempre asociada con la voluntad y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. El personaje, no sé si lo conocen, yo no había escuchado de él, se llama Arthur Pink. Él era un calvinista, Arthur Pink. Dice que los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras sin excepción. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. El propósito de Dios afecta todo, grande o pequeño, bueno o malo. Aunque debemos afirmar que si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es su autor de la misma manera que es el autor del bien. Pero eso fue lo que dijo él, ¿no? Pero en realidad Dios ordenó y decretó solo lo macro en orden de funcionamiento de las cosas, pero no decretó arbitrariamente la voluntad humana. Es importante diferenciar entre lo que es el decreto de Dios y la presencia de Dios, ya que por medio de esta, Dios conoce todas las cosas de antemano. Vale decir, las conoce y las vio, pero no necesariamente interviene, mucho menos va a interferir en el libre albedrío del ser humano, el cual dota al hombre de responsabilidad ante Dios. Y es el mismo Dios soberano que ha permitido y regalado este beneficio al hombre, de manera que no es robot, sino un ser independiente libre para tomar sus propias decisiones. Si creemos esto que dice Arthur Pink, eso fue la opinión de él, eso es lo que él decía, tendríamos que decir que el pecado procede de Dios, pero sabemos que Dios es santo. De la misma manera que juzgamos los planos de un arquitecto que inspecciona el edificio levantado bajo su dirección, así también por sus obras aprendemos cuál es el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios decretó crear al hombre, ponerle sobre la tierra y determinó darle libre voluntad, pero también fijó normas y leyes que nos afectan de una u otra forma. Les voy a hablar acerca de las características de los decretos divinos.
Número 1, los decretos divinos. En primer lugar, son eternos. Supongamos que alguno de ellos fue dictado dentro del tiempo. Esto equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que ha inducido al Altísimo a tomar una nueva resolución. Eso no significa que los conocimientos de la deidad son limitados y con el tiempo van aumentando en sabiduría, lo cual sería una blasfemia horrible. Nadie que crea que el entendimiento divino es infinito, abarcando el pasado, presente y el futuro, afirmará la doctrina de los decretos temporales. O sea que no es así. Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por voluntad humana. Él no los ignora. Los ha predicho en innumerables ocasiones. Y la profecía no es otra cosa que la manifestación de su presencia eterna. Está presente en todo lugar, en todo tiempo, por los siglos de los siglos. La Escritura afirma que los creyentes fueron escogidos en Cristo como pueblo y no en forma particular, antes de la fundación del mundo. Esto está en Efesios 1:4. Más aún que la gracia les fue dada ya entonces. En 2 Timoteo 1:9 dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Se dan cuenta que esa gracia nos fue dada, pero en Cristo, no en nosotros. Por lo tanto, Dios amó a Cristo primeramente y por Él y a causa de Él es que somos escogidos cuando entramos al reino de Dios. Número 2. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y de los medios más apropiados para cumplirlos. Se nos revela en su cumplimiento todas las muestras de sabiduría en las obras de Dios. Y estas son prueba de la sabiduría del plan por el que se llevan a cabo. Como declara el salmista en el Salmo 104:24, dice, cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, a todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Solo podemos observar una pequeñísima parte de ellas, tan grande. Aquel que al examinar parte del funcionamiento de una máquina percibe el admirable ingenio de su construcción, creerá naturalmente que las demás partes son igualmente admirables. De la misma manera, cuando las dudas acerca de las obras de Dios asaltan nuestra mente, deberíamos rechazar las objeciones sugeridas por algo que no podemos reconciliar con nuestras ideas. En Romanos 11:33 dice, oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables, que no se puede comprender o averiguar sus caminos. En tercer lugar, los decretos de Dios son libres. En Isaías 40:13-14 dice, ¿quién ha escudriñado al Espíritu de Jehová y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender o le guió en el camino correcto o le enseñó conocimiento o le hizo conocer la senda del entendimiento? Cuando Dios dictó sus decretos, estaba solo y sus determinaciones no fueron influenciadas por nada ni nadie externo. Era libre para decretar o dejar de hacerlo, para decretar una cosa y no otra, para elegir en qué intervenir y en qué no intervenir. Es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo, independiente y soberano en todas sus acciones. En cuarto lugar, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Su ejecución no está subordinada a condición alguna que se pueda o no cumplir.
En todos los casos en que Dios ha decretado un fin, ha decretado también todos los medios para dicho fin. El que decretó la salvación de un pueblo o iglesia, le voy a leer ahora Colosenses, 2 Tesalonicenses 2:13, donde dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido en Cristo desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en verdad. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún ha sido hecho. Esto está en Isaías, el último en 46:10. Perdón, esta era parte de segunda de Tesalonicenses. Ahora en Isaías 46:10 dice, digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Nótese que dice todo lo que yo quiero. No dice que Dios hará todo, sino todo lo que Él quiere hacer. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Eso está en Efesios 1:11. Junto a la inmutabilidad de los decretos de Dios. La Escritura enseña claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones, de las cuales debe rendir cuentas. Por eso Dios nos ha dado un libre albedrío para que seamos responsables cada uno ante Dios. Las Escrituras son la palabra inspirada de Dios, pero fueron escritas por hombres que eran algo más que máquinas en las manos del Espíritu. Cristo es Dios y también fue hombre. Es omnisciente, mas creció en sabiduría. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es todopoderoso y sin embargo fue crucificado en debilidad. Segunda de Corintios 13:4 dice, es el espíritu de vida, sin embargo murió. Estos son grandes misterios, pero un día los lograremos entender por completo, especialmente cuando lleguemos a su presencia. El hecho de que Dios sepa todas las cosas de antemano no significa que Él intervenga en todas las cosas o en todas las decisiones humanas o que aprueba todas las cosas que pasan. Ni tampoco quiere decir que Él quiere que acontezcan, porque muchas situaciones ocurren por la voluntad humana y su desobediencia. Les tengo una pregunta. ¿Podemos nosotras las hijas de Dios, podemos decretar? Muchas personas se asombran de la terminología que se utiliza actualmente en eventos públicos de actividad cristiana. Tristemente, muchas cosas que algunos repiten simplemente porque las han oído de otros. Algunas personas apoyan frases y términos de carácter cristiano porque han oído algunas vagas explicaciones al respecto basadas en la Biblia. Otras personas se apoyan algunas o casi ninguna de las frases que se han hecho populares, porque según ellos tienen orígenes esotéricos. Otros más audaces se muestran escépticos y hasta antagónicos a muchas propuestas con ciertos matices bíblicos sin hacer una investigación personal. En un grupo que cree lo que otros hacen por lo que dicen, podrían haber razones congruentes y aceptables. También hay otros grupos que no creen lo que otros dicen, por lo tanto, no lo practican. Tanto los que practican lo que creen, como los que no creen y no practican, si se fundamentan en la Biblia, tendrán razones que deben ser consideradas y respetadas. Sin embargo, siempre habrá cierta clase de personas en categoría de curiosos o espectadores que no creerán ni dejarán de creer. Y claro está, existen otros que simplemente se dejan llevar por la corriente que sea, ya sea porque están en un movimiento cristiano o simplemente porque son simpatizantes del grupo al cual pertenecen. Hay una falsa doctrina que dice que los hijos de Dios podemos decretar, pero veremos por la palabra que eso es imposible. Aquí tenemos, un pastor llamado
Chuy Olivares, él comenta en lo siguiente en cuanto al tema de si podemos decretar. Si tú declaras, dices, estableces, decretas y todo se hace conforme a lo que tú dices, entonces, ¿para qué quieres a Dios? Hace esa pregunta. La verdad es que los verdaderos cristianos no podemos decretar nada, porque esta falsa doctrina de declarar y decretar proviene de la metafísica que repite y repite un mantra. Y un mantra, pues palabras o sonidos que según algunas creencias paganas tienen algún poder psicólogo o espiritual, psicológico o espiritual. La Biblia dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Eso está en Mateo 6:7. Eso es metafísica. La metafísica estudia los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación científica. Este término nace con Aristóteles, quien escribió unos papiros de carácter esotérico. Esta terrible doctrina nace en la antigua Grecia en el siglo I antes de Cristo, pero en el siglo 28 renace aproximadamente en el año 1854, ya que en esos años hay un personaje llamado Phineas Parkhurst Quimby, difícil de decir. Este hombre fue el padre del nuevo pensamiento. Él decía que la enfermedad y el sufrimiento tenían su origen en la forma incorrecta de pensar. Los seguidores de Quimby decían que el hombre podía cambiar su propia realidad a través de la afirmación positiva o confesión. Hoy los profetas de la prosperidad han cambiado el término por la fuerza de la fe. La fuerza de la fe, pero es lo mismo, metafísica pura. En resumen, lo que tú dices, eso se hace realidad. Esto es falso porque como vimos, solo Dios puede decretar. Proverbios 18 del 20 a 21 dice, allí se habla de tener cuidado con lo que uno habla a fin de ahorrarnos problemas innecesarios e incluso la muerte. La traducción del nuevo New Translation, nueva traducción, ¿cómo es? New Living Translation. Bueno, eso es otra traducción. Dice así, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras aceptadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Acá no se habla de declarar nada, según este escritor. No importa cuánto declares o confieses positivamente cosas que deben suceder. Dios no hará tu voluntad si no está alineada con la Biblia. Él es soberano. La Biblia dice en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y pues aquí él menciona una aclaración que dice, declarar es simplemente contar algo. La palabra de Dios está llena de declaraciones. Los hombres en la Biblia declaran los atributos de Dios, su obra misericordiosa y su promesa de salvación. Esas son las declaraciones que hicieron. Pero existe una forma no correcta de declarar, que consiste en decir algo para que suceda o Dios lo cumpla, como si Él estuviera a nuestras órdenes. De que hay que tener cuidado con eso. Entonces, en conclusión dice aquí, negar los decretos de Dios sería aceptar al mundo y todo lo que con él se relaciona. ¿Cuán agradecido deberíamos de estar cada uno de nosotros? Porque hay plan determinado para la humanidad por la bondad y la sabiduría infinita de Dios. Cuánta alabanza y gratitud debemos a Dios por sus decretos. Es por ellos que sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Está en Romanos 8:28.
Bien podemos exclamar como Pablo, que dijo en Romanos 11:36, porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, básicamente, esta la enseñanza para mí me aclaró un poco esto de los decretos, de la diferencia entre decretar y declarar, porque yo verdaderamente sí, lo oigo todo el tiempo usado de una manera muy suelta, ¿no? Yo decreto, yo declaro, y el decreto, pues ya vemos la diferencia. Yo ya entiendo que yo no puedo estar decretando porque son leyes ya establecidas. Y aquí en el caso, pues establecida por la Biblia. Los mandamientos, los 10 mandamientos son decretos, son leyes, son cosas que no cambian. Entonces, pues espero, tuve que digerir un poquito esto porque para mí fue un poquito, una enseñanza un poquito diferente, pero yo espero que esto le dé la curiosidad a las que tal vez no tenemos tanto, nos dé la curiosidad, a las que no tenemos tanto el conocimiento, no entendemos bien esto de los decretos, de decretar y de declarar, así que eh, espero que yo no lo haya confundido más, sino más bien que le haya dado la curiosidad de querer investigar más sobre esto. Así que, Rosita, yo sé que tal vez usted tiene mucho que decir sobre esto de declarar y de decretar. Yo sé que hay una compatriota mía que todas sus canciones son de yo decreto y decreto y decreto. Así es que... Nancy Amancio, yo no soy fan de Nancy Amancio. Exacto, exactamente. Una Arrebato y arrebato y arrebato. Exacto, y decreto y decreto. Así que con eso concluye mi enseñanza, así que espero que alguna semillita se haya plantado, curiosidad para las que no tenemos tanto conocimiento sobre esto de los decretos. No, pues es muy, muy importante porque es un punto, de verdad que a veces lo usamos con mucha facilidad, sin pensar lo que decimos. Eso se enfoca mucho a la doctrina de la prosperidad, a la doctrina de los que todo lo decretan, que yo declaro que voy a tener esto, entonces lo que decía Chuy Olivares es uno de mis predicadores. Sí, es mexicano. Y yo siempre le recomiendo porque tiene una línea muy sana. Y lo que él decía es cierto, pues nosotros no somos nadie para declarar y para andar decretando, porque si tú estás declarando lo que quieres, decretando, es muy, muy diferente declarar, ¿verdad? Yo declaro que soy una hija de Dios, que he sido lavada con la sangre de Cristo. Yo declaro que soy perdonada, pero ya no estoy decretando porque el decreto lo hizo el Señor. Y aquí el último versículo que diste, de verdad que dice que sabemos que para Dios todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito. Y es un decreto de Él. Y yo decía, bueno, pues a veces estamos en alguna necesidad, en alguna situación, pero ahí sí podemos creer, no decretar. Señor, tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Entonces, esta prueba que estoy pasando me tiene que ayudar para bien. Esta meta que quiero alcanzar, voy a esperar en ti. Es muy diferente estarle creyendo al Señor, estar confesando su palabra, a estar imponiéndose sobre lo que Dios ha dicho. Yo nunca he estado de acuerdo en eso que decreto que tú vas a hacer así, que decreto que esto. Pero está muy bien la explicación, muy clarita para no andar decretando, ¿verdad? Creyéndole al Señor, sí. Declarando su palabra lo que dice. Señor, tú dices que por tu llaga yo he sido sanado. Señor, que en la cruz del Calvario llevaste mis enfermedades. Esa es profecía. La profecía es declarar la palabra de Dios. No andarse inventando, no, es otra de las cosas que a mí hasta me da cosa de los profetas falsos de ahora, que te decretan todo. Yo te estoy decretando que te vas a encontrar un hombre que te va a hacer feliz y vas a ser próspera en tu camino y ta. Entonces esos decretos son diabólicos, para mí son diabólicos. Porque ahorita que mencionaste esa frase que si decretamos nosotros, entonces ¿para qué queremos a Dios? Claro. Y ahí yo les he contado algunos testimonios de personas que fueron impartidas por profetas falsos y vivieron un caos, porque cuando la gente sigue esas falsas doctrinas,
Dice la palabra que tienen comezón de oír fábulas, la gente que se desvía, que se desconecta del Señor. Sí. Y le cree a la gente de verdad a esos que noche de milagros, que no sé qué, y va la gente y le cree. Esa mujer que yo les conté, no sé si tú escuchaste, una colombiana, que se casó con un mexicano y ya se habían separado y él estaba con otra mujer y todo, pero ella traía la foto en la cartera porque le habían declarado en una noche de milagros que Arturo iba a regresar y que iban a tener un hijo, y ella estaba declarada como que no iba a poder tener familia, estéril. Tenía en su casa un cuarto de bebé completamente decorado. Y le decíamos, y ella no, decía, es que yo estoy parada sobre lo que me declaró aquel profeta. Wow. Él me dijo que mi esposo vuelve y que voy a ser madre y que ta. Total que entraron en pleitos, se tuvo que vender la casa y separarle la mitad de su esposo y todo eso nunca se dio. Y eso recién llegados acá, entonces ella estaba en la iglesia donde llegamos y había mucha gente que seguía a esas doctrinas. Y el pastor donde estábamos regañaba a la gente, pero ¿qué quieren siguiendo los milagros? La palabra dice que ahora el bien y la misericordia te van a seguir. No vayas buscando milagros. Y entonces yo ahí, desde ahí yo nunca he sido de decretar. Ay, estoy decretando, ¿no? Yo sí, lo que... Yo nunca le he escuchado a usted decir esa palabra. No, yo no decreto nada. Y qué bueno que nos afirmas más eso, porque es muy importante. Porque aparentemente es una enseñanza, qué bueno, pues no habíamos pensado mucho en eso, pero nosotros representamos a alguien, somos embajadoras. Entonces, se nos puede escapar con alguna persona decirle, ¿verdad?, que no conoce del evangelio. No, decreta, tú decreta que esto va a ser, y tú decreta que esto. Sin meditar, ¿verdad?, lo profundo y lo que estamos activando, porque las personas lo creen. Exacto. Es lo que yo aprendí cuando comenzamos acá con los niños ahí en la iglesia donde estábamos, que nos decían que a un niño lo que tú le dices de la palabra de Dios se le queda grabado y te cree para toda su vida. Tienes que tener cuidado qué le dices al niño, cómo, de claro y de verdad con la Biblia, porque si le haces fantasías, el niño se va a llevar eso en su mente. Decían que era muy delicado el enseñar a niños, porque uno podía caer en esas fantasías de quererles como hacer muy atractiva la clase y todo, desviándose. Era muy importante y eso se aplica a todas las edades, porque también a las personas grandes, te digo, como esa mujer que yo vi sufrir y llorar lágrimas, pero lágrimas cuando tuvo que reconocer que aquel hombre ya estaba muy comprometido con otra mujer y empezaron a pelear por la casa y tuvo que divorciarse y vender la casa y darle la mitad y al final ella siguió declarada estéril y aquel cuarto de bebé era una preciosidad porque le habían dicho y ella lo creyó. Entonces, lo que tú digas, dilo dirigida por el Espíritu Santo. Dile, da el mensaje de salvación porque la palabra de Dios lo dice. Porque Dios dice que Jesucristo vino siendo Dios, se despojó y vino a pagar el pecado de la humanidad a la cruz. Y si tú lo recibes, eso no es decretar, eso ya está escrito. Ya no te estás inventando nada, así que pues si alguien tiene algún comentario, mis hermanas, ¿cómo lo entendieron? ¿Qué les enseñó esta noche? Los decretos, ¿cómo los asimilamos?